El primer tema de nuestra materia es el referente a las contribuciones. ¿Qué es esto de la teoría de las contribuciones? Para entenderla, debemos de partir de diversos supuestos. En primer lugar, hay que establecer cuál será el objeto de estudio de nuestra materia. Es decir, ¿qué vamos a estudiar a lo largo de este semestre? La respuesta inicial, pues, parece ser sencilla. Y me dirán ustedes, pues, maestro, es obvio que vamos a estudiar las contribuciones. Bueno, en un primer momento esto es cierto, pero necesitamos conceptualizar desde qué punto vamos a partir para el estudio de estas contribuciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que delimitar hacia dónde vamos con esta materia. Ustedes saben que están estudiando una especialidad en Derecho Fiscal y pues lo primero que tenemos que delimitar es ¿qué abarca el derecho fiscal? Propiamente vamos a ver que tiene un objeto de estudio muy específico, que es la relación contributiva. Entonces, bueno, pues primero tenemos que partir de que el Estado tiene una actividad económica. Esta actividad económica del Estado, es decir, cómo el Estado va a obtener recursos, la debemos de analizar desde el enfoque de la actividad financiera del Estado. Muy bien, ustedes saben que existe también las finanzas públicas, que tienen relación con el derecho fiscal, sí, pero tenemos que delimitar hacia dónde o qué va a estudiar nuestra materia. Entonces, la actividad financiera del Estado tiene, vamos a llamar, 3 elementos torales. Piénsenlo ustedes de este modo. En primer lugar, existen necesidades públicas. Y el Estado debe de ayudar a satisfacer dichas necesidades. Para ello, el Estado tiene que analizar diversas necesidades públicas. Ejemplo, tener caminos, proporcionar servicios como lo es el agua potable, la energía eléctrica, servicios de salud. ¿Todas estas están de acuerdo que son necesidades públicas? ¿Qué otro ejemplo de necesidad pública me pueden dar? La educación. Estoy de acuerdo, la educación. ¿Qué otro? La salud. La salud.
la infraestructura, los basureros, los cementerios. Y así tenemos que hay infinidad de necesidades colectivas y públicas. Los tribunales también, ¿verdad? Bueno, pues para cumplir con estas necesidades, el Estado debe de recaudar recursos de naturaleza pública. Y podemos decir, grosso modo, que los recursos públicos son los ingresos que obtiene el Estado provenientes de la explotación de sus bienes patrimoniales. Pero también los que obtiene en el ejercicio del crédito público, por el cobro de empréstitos, y por el cobro de las contribuciones. Aquí podemos ir haciendo una frontera. Dense cuenta que de los recursos públicos, las contribuciones son únicamente una parte de ellos, no son el todo. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros, en nuestra materia, vamos a estudiar únicamente a la contribución, no a los demás aspectos. Pero otro elemento que va de la mano entre la necesidad y el recurso público son los gastos públicos. Vamos a entender que un gasto público son las erogaciones que realiza el Estado tendientes a satisfacer una necesidad pública. Entonces podemos esquematizarlo de este modo. Por favor, díganme si se comparte mi pantalla. Sí, profesor. Muy bien. Voy a dibujar un esquema. Piensen ustedes lo siguiente. Dije hace un momento que la actividad financiera del Estado va a requerir siempre de una necesidad pública y también de un gasto público. Y que para cubrir esta necesidad pública es indispensable que el Estado adquiera recursos
públicos. Y ya expliqué que hay diversos tipos de ingresos públicos. Dentro de ellos, los que vamos a estudiar son las contribuciones. Pero estas contribuciones, reitero, son únicamente una especie de los diversos ingresos públicos. A este trinomio que vemos aquí, lo podemos entender como la actividad financiera del Estado. Muy bien. ¿Puedo quitar o puedo dejar de compartir pantalla? ¿Ya lo copiaron? Yep. Muy bien. Continuando con esta explicación. Esta actividad financiera, pues obviamente nos va a dar diversos aspectos. Debemos entenderla desde un aspecto económico. La actividad financiera del Estado desde el aspecto económico pareciese ser la más sencilla, ¿no? Tengo una necesidad, un egreso, pues necesito un ingreso para cubrir un servicio. Parece simple platicado aquí, pero ustedes, claro que deben de saber, pues, lo complicado que es ya en la práctica hacer un buen ejercicio de las finanzas públicas. ¿Están de acuerdo? Creo que hemos vivido situaciones con esta emergencia sanitaria donde hemos observado que pues hay a veces muchas fricciones entre las cuestiones de las finanzas públicas. Ejemplo, plantear un cierre de la economía como ocurrió en el 2020 cuando inició la pandemia a estos momentos, pues parece algo impracticable. ¿O qué opinan ustedes? Dime, Leonel. Bueno, sobre las finanzas públicas, mi opinión es que creo que al menos en cuestión teórica hacemos o llegamos a pensar que es muy fácil, que es necesitamos una escuela para los niños, bueno, voy a cobrar impuestos como para tenerlos, pero no se ve todo lo que hay de trasfondo, que tiene que haber una legislación, que tiene que haber una estructura, una macroestructura, que no solamente respalde tener la escuela física, sino que también hablamos de todo lo que va dentro de la estructura de la escuela, los maestros, la gente del aseo, todo ese tipo de cosas que dejamos de ver y que creo que muy fácilmente se nos llega a olvidar. Porque digo, claro que para que tengamos bienes públicos, tiene que haber alguna forma de ingreso, digo, podemos hablar de empréstitos, de los créditos públicos, de todo lo que hemos hablado anteriormente, pero aquí a final de cuentas, hablando de específicamente de las contribuciones, creo que muchas veces se cree erróneamente que nada más por tener las tributaciones se va a poder solventar el gasto público y no, o incrementándolo nos va a ir mejor, al menos en cuestiones públicas, sino que yo creo que tiene que ser más eficiente con una mejor distribución de los mismos. Ok. Tenemos que checar esta circunstancia.
Estamos hablando en este momento de la actividad financiera del Estado. Todavía ni siquiera llegamos a las finanzas públicas. La actividad financiera del Estado desde su enfoque económico. Es decir, este aspecto tiene como finalidad la obtención, administración, fomento y destino de los recursos económicos estatales. Todo ello con la finalidad de cumplir con las obligaciones públicas que tiene el Estado. Y reitero, este es el factor económico. El Estado tiene necesidades públicas, pues requiere recursos para poder cubrirlas. ¿Estamos? Y reitero, comentado someramente parece algo muy sencillo, pero bueno, ustedes tienen que saber que la ciencia que se encarga de estudiar la actividad financiera del Estado son las finanzas públicas. Y créanme que es algo muy, muy complicado. No es sencillo. Muy bien. Veamos el segundo aspecto de la actividad económica estatal. Es el aspecto político. El aspecto político se refiere a cómo el Estado va a utilizar los recursos y la asignación de los mismos en los diversos órganos de poder. Y en nuestro caso, que vivimos en una república federal, pues ustedes saben que para las asignaciones estatales. Y aquí a veces existe un factor político. Tú te portaste bien, te toca más recurso, tú que no eres de los míos te toca menos recurso, etcétera. ¿Sí? ¿Pueden darme un ejemplo de esto? La actividad financiera del Estado desde su enfoque político. ¿O no les llega ninguno a la mente? Dime, Raúl. Recuerdo, me parece el sexenio anterior, que pedían moches para que te pudieran asignar presupuesto, ya sea gobernadores, presidentes municipales, te pudieran asignar, pues tenías que dar parte de lo que te iban a entregar. Pero ahí ya estamos hablando de una cuestión ilegal, ¿no? Pero pues eso sucedía en la práctica. Que para mí el gran problema... A ver, explíqueme, o sea, ¿para usted la práctica es romper la ley o cómo? No, o sea, desafortunadamente en México, gobernadores, presidentes municipales... No, para nuevamente, reitero, me está hablando usted de un hecho ilegal. Para pero justificarme el ejercicio político de la actividad financiera del Estado. pues, bueno, fue lo que se me vino a la mente como ejemplo que usted comentó. Sí, le entiendo, pero vamos, pensémoslo desde el enfoque legal. Y estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo. Claro, usted dijo el sexenio pasado, porque en este ya no hay nada de eso. Y me habló el sexenio pasado ¿en dónde? En Londres, ¿no? ¿O en Alemania? No, pues obvio aquí en nuestro país, desafortunadamente. Ok. Denme un segundo. Que se asigna el recurso, como tú dices, pero no estoy viendo en el plano, vamos a decir, del deber ser el aspecto político, sino lo que veo, pues, como tú acertadamente dices, pues es un acto de corrupción. Tendríamos que analizar, no sé si tengan otros ejemplos. Michelle de Aquino. Sí, podría ser
por ejemplo, antes de la reforma energética, todos los recursos que se obtenían del petróleo eran obtenidos, bueno, era para el gasto del sexenio en cuestión. Ese podía ser un aspecto político. Creo que me trabé. No, sí le escucho. ¿Ah, sí? Me dice que los ingresos que se obtenían de Pemex propiamente eran... Ajá. Eran para, bueno, entre otras cosas, también para el gasto corriente del sexenio en cuestión. Bueno, pero ahí estaríamos hablando propiamente de un ingreso de la federación, ¿no? Sí, pero se obtenía exclusivamente esos recursos eran para el gasto corriente, digámoslo de una manera coloquial, hacia el presidente y cómo quería gastar de lo que se iba a obtener a lo largo de esos 6 años, pues esos recursos, cómo los iba a gastar. Y ahora no, ahora se dividen en varias partes ese ingreso. Pero nuevamente, ¿dónde ve usted ahí el factor político? Pues en eso mismo de que se utilizaba sexenio con sexenio. Pero ¿dónde está el elemento? Vamos, yo entiendo que es un ingreso público y que lo va a gastar en este caso la federación por conducto del ejecutivo, en el ejemplo que usted me está dando. Y el ejecutivo tiene entonces alguna relación de corte congresal, político, con algún otro poder para poder disponer de ellos, o ya estaba así en ley. Como que ya estaba, o sea, sí estaba en ley. O no estoy entendiendo bien la pregunta. Si ya está en ley y él puede disponer, ¿dónde está el factor político? Pues que cambiaba la manera de cómo gastar el recurso, pues con el cambio político que había sexenio tras sexenio. Pero entonces no estamos entendiendo la esfera política de la actividad financiera. Ustedes están confundiendo ejercicio de gobierno con esfera política dentro del gobierno. Me hablan de actos de imperio. Pero bueno, son ejemplos que me están dando. A ver, vamos a ver otros. Irving. Gracias, maestro. ¿Usted? Sí, ¿me escucha bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, yo también quería poner de ejemplo de la parte política, la distribución que hace el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de cuando hace la propuesta de egresos de la Federación, que bueno, pues ahí es donde reparte precisamente todas las contribuciones y todo lo que pues se juntó del año anterior, ¿no? A raíz de todo lo que ya hemos comentado, su parte para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para los órganos autónomos como el INE, como el Banco de México, y pues también a su vez a los diferentes ramos, ¿no? Como ya lo hemos visto que pues son las necesidades que tiene que cubrir el estado de la población, como por ejemplo la agricultura, la educación, la salud, el trabajo, la previsión social, las carreteras, infraestructura. Entonces, este trabajo siento que es un poco más en la parte del ámbito político, la parte que le corresponde al Ejecutivo de la distribución de estos recursos. Ok, pero aquí entendámoslo. El Ejecutivo manda una propuesta. ¿Y quién es quien lo aprueba? El Poder Legislativo. ¿Propiamente quién? A Cámara de Diputados y Senadores. Uh-huh. La ratificación y la propuesta es entre la y la... Únicamente Cámara de Diputados. Es facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. No anden diciendo por ahí esas cosas porque los maestros de fiscal nos volvemos locos cuando escuchamos eso. Es la única ley en nuestro país cuya facultad es exclusiva de la Cámara de Diputados. Y es la única ley que desde el momento que se expide, ya sabemos cuál será su vigencia. Y me refiero a la ley de egresos de la Federación, que es anual. ¿Queda claro? Bueno, aquí me estás dando un ejemplo, Irving.
donde están dos poderes trabajando entre sí. ¿Se dan cuenta? Es un aspecto político. Y aquí sí entran aspectos que pueden ser extraleyes, es decir, los estados pueden decir, yo tengo tal necesidad, pero la federación les puede contestar, pues no me importa, nada más te asigno tanto. Esos sí son aspectos extralege, que pueden ser multifactoriales. Muy bien, y ahí pueden entrar también los aspectos que nos decía Ricardo. Incluso aspectos no extralege, sino fuera de la ley. Dígame, señorita Abigail. No, igual mi ejemplo iba como encaminado a lo que dijo nuestro compañero Irvi. Justo era como en la asignación de presupuestos por ejemplo, en este caso, no sé, la UNAM, ¿no? Que se le asigna cierto presupuesto, pero también depende mucho en ese momento en que, pues sí, políticamente, en qué estado se encuentre o qué tan amigable sea o qué tan buena la relación se tenga en ese momento con sí, el poder que se tenga o sí, el poder político que esté en ese momento con el de la UNAM, ¿no? También influye como muchísimo eso para asignar justo el presupuesto que se le va a asignar año con año. Entonces iba como encaminado a eso también. Ok, Mi ejemplo, pues. también es un ejemplo de aspectos políticos. Miren, piensen ustedes en la Grecia antigua, cuando un gobernante quería hacer una revocación de mandato, que iba para revocar, pero no revocaba, pero a lo mejor ratificaba. ¿Sí, sí se ubican eso? Yo sé que nunca han visto nada de ello. Y existía un instituto que se encargaba de organizar elecciones. Y le dicen, nada más te voy a asignar la mitad del presupuesto que me estás pidiendo para hacerlo, a pesar de que yo sé que necesitas X cantidad. Sí ubican algo así, es una fábula, creo que viene en la Ilíada. Porque nunca han visto nada parecido, ¿sí? En ese ejemplo que doy completamente ficticio, que nada tiene que ver con la realidad, ¿les parece que puede haber un factor político? ¿Sí o no? Y lo tengo que plantear así, desde este enfoque fantasioso, porque yo sé que ustedes no conciben cuestiones de esas en el aspecto de las finanzas públicas estatales. Pero ese es el ámbito político. Dime, José Luis. José Luis Padilla. Creo que no me escucha. Mariana Franco. Dígame. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues yo iba a hablar sobre el pacto fiscal, creo que es un claro ejemplo. Si bien no está condicionado como tal, porque es un acuerdo, obviamente, entre los estados y la federación, pues los estados que están dentro de este pacto se ven limitados para recaudar ciertos impuestos, como lo es el IVA o el IEPS. Entonces, si bien nace esto como un acuerdo y obviamente está formalizado, pues también existen ciertos intereses políticos, tan es así que por eso han querido salirse del pacto fiscal algunos estados, ¿no? Ok. Bueno, ahí hablaríamos de una distribución de competencias contributivas, pero más que respecto del cobro de impuestos, el mayor pleito que tienen en el pacto fiscal es la asignación de recursos federales a los estados. Típico caso, ¿no? Monterrey cada determinado tiempo señala lo mismo. Nosotros recaudamos 10 pesos y nos regresan 3. Entonces, pues, no nos parece válido. Y es un estira y afloja, como bien dice usted, pero habrá que analizarlo.
En su momento, cuando hablemos de coordinación fiscal, veremos un poco de ello. Muy someramente, porque reitero, son cuestiones que requieren un análisis más concienzudo. Leonel, ¿lo escucho? No sé si tenga que ver, pero el apoyo económico a los que no estudian ni trabajan, a los jóvenes, porque digo, a final de cuentas creo que es algo político porque fue la forma en cómo el presidente se mantiene dentro de los números de aprobación, de porcentaje, y es seguir manteniendo la aprobación del pueblo. O sea, creo que es algo meramente político, pero al final de cuentas determinan un porcentaje del gasto público. Ok, habría que analizarlo ahí si es factor público o es un factor clientelar. Vamos, una cosa es querer mantener el poder y otra cosa es tener una relación política. Recuerden que la política es la ciencia de gobernar y de gobernar para todos. Lamentablemente en nuestro país pensamos que la política es llenarnos los bolsillos de recursos públicos y que se friegue el que llegue después de mí. Pero aquí debemos de entender estas características y me refiero a definiciones de política de Aristóteles. O sea, ni siquiera estoy hablando política ya un enfoque de Norberto Bobbio. Estamos hablando enfoque súper somero. ¿Sale? Entonces habría que analizar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el egreso público puede destinarse, ya veremos en su futuro, a diversos aspectos. Y ese destino también hay que analizar si es constitucional o no. Dime, Juan Ramos. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. A lo mejor un ejemplo claro del aspecto que usted menciona político en las finanzas públicas podría ser que, recuerdo que en el sexenio anterior de Peña Nieto, él habló de un tema de la desigualdad que se estaba dando. Momento. Ajá. Estamos viendo actividad financiera. Todavía ni siquiera entramos a finanzas públicas. Ok. Lo que pasa es que ustedes me están diciendo el aspecto político de las finanzas públicas. Eso veremos si siquiera existe. Ok. No mezclen gimnasia con magnesia. Aquí estamos viendo únicamente la actividad financiera. Ok. Porque, bueno, yo recuerdo que en el sexenio de Peña Nieto, él abordó el tema de que existía una desigualdad económica entre las zonas de los estados del norte con los estados del sur. Entonces recuerdo que él emitió un decreto en el que hablaba de zonas económicas exclusivas, en el cual había en los estados del sur, había una exención de impuestos para generar importaciones y provocar un desarrollo económico en la región, para lograr equilibrar con Monterrey y los estados del norte, ¿no? Porque ellos tienen como el desarrollo industrial. Posteriormente, recuerdo que cuando entró la administración actual, ellos revocaron o dieron marcha atrás con este proyecto de las zonas económicas y fue cuando se desarrolló el proyecto del Tren Maya. Entonces quizás eso ejemplificaría un poquito el tema que usted estaba abordando. Bueno, necesitaría yo revisar si esta información que me estás dando es así como me la das. Porque hasta donde yo tengo entendido, todavía en la zona del sur existen este acuerdo de exención en la zona fronteriza para el IVA propiamente. Pagan una tasa menor los estados fronterizos del sur y los estados fronterizos del norte. Entonces yo no sé, o por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, eso sigue vigente, pero habrá que checar. ¿Sale? Pero bueno, ya más o menos me di a entender a qué me refiero con este aspecto político de las finanzas. Veamos otro aspecto, que es el aspecto jurídico. En el aspecto jurídico tenemos que entender que la actividad financiera debe de llevarse siempre apegada al marco legal
y constitucional. Toda vez que el Estado actúa en su carácter de un ente público. Por lo tanto, toda esta actividad financiera estará reglamentada en un marco legal y debe de ser respetada. Pues, es sencillo, ¿no? Nosotros como abogados, poco a poco sabemos de este marco jurídico y vamos a irlo desarrollando a lo largo de nuestro semestre. Veamos el siguiente aspecto. El aspecto sociológico. En el aspecto sociológico se refiere a que la actividad estatal, la actividad financiera estatal, no puede desatender las necesidades de todos los grupos sociales que conforman a la nación, sino que debe de tratar de lograr que cada miembro de la sociedad cumpla con su plan de vida, satisfaga sus necesidades. Y este aspecto, bueno, ustedes me dirán, maestro, pues esto es muy difícil, ¿no? Porque me lo imagino yo como cuando está uno en la cama, ¿no? Que jalas la cobija y te destapan los pies, y te quieres tapar los pies y te destapas el pecho. Pues así parece esta actividad financiera. En ninguna sociedad y en ningún tiempo los ingresos parecen suficientes para cubrir las necesidades de todos y todas. ¿Concuerdan? Este ejemplo que daban del programa Construyendo el Futuro, me parece se llama, de apoyo a estos jóvenes que no tienen empleo y que no están estudiando por cualquier motivo, capacitarlos para el empleo para que en un futuro puedan desarrollar una actividad económicamente remunerable. A mí en el papel me parece maravilloso. Pero, pues en la práctica creo que se ha demostrado serios problemas. Y viene el gran problema, nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué le recortamos presupuesto para apoyar a unos? Porque vienen múltiples problemas. Decían hace unos segundos, asignarle recursos a la UNAM. Bueno, pero esos recursos extra que se le van a asignar a la UNAM, ¿a qué se los vamos a quitar? Porque el presupuesto pues sigue siendo uno, no es eterno. Y entonces, la idea de la actividad financiera es cumplir precisamente con todas las necesidades de los diversos factores sociales. Algo muy, muy complicado. ¿Quedó claro este último aspecto? Muy bien. Entonces, ya teniendo todos estos elementos, es necesario hablar de la ciencia de las finanzas públicas. Ahora sí entremos a las finanzas públicas. ¿Cuál es el concepto de finanzas públicas? Vamos a analizarlo.
La ciencia de las finanzas públicas es aquella que se encarga de la actividad que realiza el poder público tendiente a la obtención, administración, fomento y aplicación de los recursos públicos. Y para ello debe de tomar en cuenta los fenómenos económicos, políticos, jurídicos y sociológicos de una sociedad determinada en un momento dado. Ejemplo, piensen ustedes la emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¿Están de acuerdo que aquí se dan diversos factores? Les comentaba, el sector restaurantero en la Ciudad de México, donde alegaba, no nos pueden volver a cerrar. Nos cerraron tantos meses, tuvimos pérdidas de tantos, se perdieron tantos empleos y no aguantamos otro cierre. Y entonces, pues se tuvo que hacer una ponderación entre aspectos sociales, una emergencia sanitaria, la posibilidad o no de que se saturen los sistemas de salud. Y créanme, me imagino que no ha de ser tarea fácil. ¿Concuerdan conmigo? Y como ese aspecto tenemos muchísimos. Muchísimos. Entonces, la ciencia de las finanzas públicas se va a encargar de establecer todas estas circunstancias, de estudiarlas y de proyectar y proponer elementos para su análisis. Y de las finanzas, de la ciencia de las finanzas públicas se desprende, ahora sí, algo ya a lo que estamos más familiarizados, el derecho financiero. ¿Cómo vamos a entender al derecho financiero? Vamos a decir que es la rama del derecho público que se encarga de regular, bueno, de estudiar, mejor dicho, se encarga de estudiar el conjunto de normas jurídicas. Y ahí podemos abrir un paréntesis y decir leyes, reglamentos, constitución, disposiciones administrativas, decretos. Cerramos el paréntesis y decimos que regulan la actividad financiera del Estado. Y por lo tanto, el derecho financiero se divide en tres grandes ramas. El derecho fiscal,
que se encarga de la administración y fomento de los ingresos obtenidos por el Estado. La otra rama es el derecho patrimonial del Estado. Y por último, el derecho presupuestal. Fíjense que de todo esto que hemos platicado, nuestra materia se va a enfocar únicamente ¿a qué? Al aspecto del derecho fiscal. Y no a todo. Nosotros tenemos que estudiar dentro del derecho fiscal a la cuestión de la contribución. Y ahí vamos a analizar un poquito esta figura. ¿Por qué hablamos de teoría de las contribuciones? Es importante saber de dónde surge. Les pregunto a ustedes, ¿han leído algún libro que se encargue de estudiar este mismo objeto, los impuestos, los derechos y demás, de otro país? ¿Algún libro extranjero? No. Hasta se enojan, díganme, maestro, si no hemos leído uno nacional, y usted quiere que andemos leyendo extranjeros, o que tengan amigos, o que vean series argentinas, colombianas, españolas. ¿Cómo le llaman en otros países a nuestra materia? Derecho tributario. Derecho tributario. ¿En dónde has escuchado eso? Me parece que fue en España por el caso de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. Ok, a ver, dime cómo era más o menos la declaración. Es que evadieron sus obligaciones derivadas de declarar sus ingresos y que estaban afrontando la justicia tributaria. Ah, muy bien. Pues ahí tenemos precisamente esta situación. ¿Qué pasa? En España, como acertadamente dices, y en la mayoría de América hispanoparlante, se utiliza el concepto derecho tributario. Y por lo tanto, esta materia se llama teoría del tributo. Pero en nuestro país hablamos de teoría de las contribuciones. Yo les pregunto a ustedes, ahorita sin entrar al plano jurídico, ¿a qué les suena la palabra tributo? ¿Qué idea les da cuando la escuchan? Dime, Leonel. Tributo a mí se me hace referencia a las épocas cuando habían reyes, digo, no que actualmente no haya, pero cuando dominaban los reyes, que el pueblo le daba un tributo que era como un ofrecimiento, un pago de agradecimiento porque los reinaran. Ok. Michelle. A mí me suena que es una obligación por el hecho de ser ciudadano. El tributo para ustedes es una obligación por el hecho de ser ciudadano. Sí, o sea, de brindar, es que no quiero decir contribuciones, de brindar parte de tus ingresos. Pero la palabra sí nada más tributo. O sea, Me suena obligación. el tributo es una obligación, pero ¿qué más? O sea, porque pareciesen entonces que son sinónimos. Pudiera ser, ¿no?
No sé, le estoy preguntando. ¿Qué piensa usted? A mí me suena una obligación, o sea, como que es algo que lo tengo que dar por el mero hecho de existir ¿Y la contribución? también. Entonces son lo mismo, pero al revés volteado, ¿o cómo? Pues yo digo. Dígame, ¿qué importa, maestro? De todos modos hay que pagar. Exacto. Todo se traduce en pagar. Bueno, vamos a ver que tiene algo de trascendencia. Más para la construcción jurídica. Ya llegaremos a ello. Irving, te escucho. Gracias, maestro. A mí se me hace la palabra tributo como un sinónimo de ofrenda hacia alguna autoridad en este caso, o a alguien a la que le debes de demostrar de cierta forma agradecimiento porque está ayudándote de alguna manera, ¿no? Ya sea, por ejemplo, como comentaba hace rato Leonel, la parte de los reyes a lo mejor ofrecían seguridad, ¿no? ¿Sabes qué? Si eres parte de mi reino, te ofrezco protección en caso de que alguien quiera llegar a no sé, quitar tus cosas o tus casas, pues yo tengo mis soldados, ¿no? Entonces es como un tributo, ¿no? Sabes que me ayudas en esto, yo te ofrezco, te ofrendo esto, que pues es lo que con lo que te puedo ayudar, ¿no? Por apoyarme en este sentido, ¿no? De seguridad, por decir algo. Ok, Berenice. ¿Ay? Bueno, Ya. va relacionado con lo que dice mi compañero, que, bueno, a mí me suena como al tema de hacer un pago al Estado por el simple hecho de que nosotros tenemos servicio por la prestación de algún servicio, o así es como sí, pues sí, es un pago. ¿Pero qué diferencia hay de esto con una contribución? Pues que... ¿Qué contribución se escribe con C, maestro? No, pues siento, creo que la contribución ya está contemplada como tal en un ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Y el tributo? Pues en México, no sé. ¿Qué piensan? Porque se utilizan a veces indistintamente, ¿no? Tributo, contribución, a veces hasta impuesto se utiliza como sinónimo. Y en esta clase estamos delimitando estas cuestiones. Y fíjense, a lo mejor nunca ni se lo habían cuestionado. Dime, Juan Ramos, perdón. Sí, bueno, a mí el tema de tributo, la palabra me refiere como sí a un pago, pero derivado de un sometimiento o de un respeto derivado de un miedo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor se me ocurre cuando los españoles conquistaron a los nativos de aquí. Ellos tributaban a los dioses o tributaban a los españoles. Y el tema de contribución, si bien es cierto, sigue siendo un pago, pero a lo mejor es como lo mencionaba una de mis compañeras, es una obligación ya establecida en ley, pero lo quiero entender a lo mejor como una obligación de todos, o sea, ya no en un aspecto de miedo, sino en un aspecto de que todos perseguimos un fin común. Ok, me gustó esto que dices, Juan, ahorita lo retomamos. Daniela, por favor. Sí, bueno, yo lo ligo más con distribuir o repartir, porque también yo me acuerdo que la palabra tributo viene de la antigua Roma y se supone que como Roma tenía muchas conquistas, no necesitaban como tal recaudar dinero de los ciudadanos. Entonces más bien empezaron a poner como un pequeño impuesto que era el tributum soli y constituía, o el gravamen era sobre el patrimonio de los ciudadanos. Y esto mismo también lo ligo con lo que ha dicho mi compañero Juan, que es como un poquito ligado con lo del contrato social, que es como yo te doy un poco de mi patrimonio para que tú me ofrezcas ciertas satisfacciones como ciudadano. Ok, pero esto desde la teoría del tributo o desde la teoría de la contribución. Desde la teoría del tributo, porque, bueno, yo lo ligo que viene de la antigua Roma.
Y el contrato social viene de la Francia ilustrada. Sí, no, Como que nos brincamos muchos siglos de golpe, Daniela. y no es así como un poquito, como lo que han dicho mis compañeros. Hasta acá. Ok, bueno, ya empiezo a escucharlos. De Armando Villalobos, dime. Sí, yo también estaba más con lo que decía Juan, que era más como por demostrar obediencia y sometimiento, porque no todas las veces los reyes se preocupaban por, los tenían así como que abandonados, pero a fuerzas tenías que mostrarles un tributo, ¿no? Demostrándoles que podías obedecer para estar ahí. Ok, y entonces la contribución. Pues Porque hoy en día ya los estados y los gobiernos no tienen contribuyes, pero se supone que pues que te dan algo a cambio, ¿no? Ahora sí como es el alumbrado público, puede ser que el agua llegue a tu casa, la luz, todo eso. Ya se ve un poco más. No sé. Habrá que analizar, reitero. A lo mejor yo vivo en otra ciudad y ustedes salen y ven las calles chapadas en oro, los perros amarrados con longaniza, los alumbrados maravillosos y demás. Pero en la ciudad en donde yo vivo y diario salgo, pues a veces me cuesta trabajo entender un poquito esta teoría de las contribuciones. Yo sé que ustedes no, porque todos los servicios que ustedes reciben son maravillosos, perfectos y puntuales. Pero bueno, vamos a ir analizando un poco esto. Creo que ya me han dado más o menos los aspectos relevantes a los que yo quiero llegar. ¿Ibas a decirme algo, Fernando? José, Fernando. No te escuchó. Ahí creo que ya está tu micrófono, a ver. No. No suena, no sé. Escucho que entra ruido de fondo, pero no te escucho la voz. No sé qué ocurre. La próxima. Efectivamente, miren ustedes, ¿cómo surge esto de la teoría del tributo o el derecho tributario? Propiamente surge en la Edad Media. Estamos hablando del siglo XIII al siglo XVI, y ustedes propiamente saben que es hasta el siglo XVIII donde existen sistemas políticos de monarquías absolutas. Propiamente hasta donde nos llevó hace unos minutos, ¿quién fue? Diana. 1789, con la Revolución Francesa, empiezan a caer las monarcas o las monarquías absolutas. ¿Pero qué era un sistema de monarquía absoluta? Hay un soberano, el cual tiene investido todos los poderes estatales. Por eso era el soberano, el rey. Y este soberano tenía dentro de su poder la jurisdictio y el juris imperium, es decir, el poder de gobernar. Dentro de este poder de gobernar y administrar estaba el poder de establecer los tributos. Y efectivamente, como han señalado ustedes, un tributo tiene una naturaleza más encaminada hacia un aspecto de sacrificio, de otorgar algo a una divinidad. Así como me comentaron hace un momento, los antiguos pueblos originarios realizaban tributos o sacrificios a los dioses. En este caso, recuerden que el soberano era la representación de Dios en la tierra. Y se tenía que tributar ante él. Obviamente estamos hablando
de 5 siglos con estas ideas y propiamente con el desarrollo de un derecho tributario. ¿Qué pasó? Pues ustedes saben que la corona española llega a México, bueno, en aquel entonces a lo que se llamó la Nueva España, establece un virreinato y pues se propaga por el resto de América. Y por la influencia del derecho español, se habla de derecho tributario. Propiamente surge de este contexto. Hoy en día, obviamente, el derecho español tributario ya no tiene esas características. Ha evolucionado, pero sigue utilizando, podríamos decir, esta palabra. No sé yo, adecuada o inadecuada, pero la tiene. ¿Esto por qué se lo digo? Porque el día de mañana que ustedes se vayan de intercambio a España, a Sudamérica u otro país, y lleguen y les digan, ¿y ustedes qué estudian? No, pues una especialidad en derecho fiscal, les van a decir. ¿Qué es eso? ¿Te han dicho, Leonel? Sí, hace poco tuve la oportunidad de estar en Cancún y me topé con unos chilenos y me preguntaron qué me dedicaba y dije que había estado trabajando un tiempo de derecho fiscal y se quedaron con cara de ¿qué es eso? Y entonces dije, bueno, entonces derecho tributario para ustedes. Exactamente. Entonces, pero bueno, ustedes tienen que saber el por qué. Ahora vamos, ¿por qué en México hablamos de derecho fiscal? Por dos grandes aspectos. El primero es el segundo imperio francés en nuestro país, en la época de Maximiliano, donde se implementaron diversas leyes de corte, obviamente francés, y si ustedes recordarán en la explicación que daba hace unos minutos, en Francia fue donde se divide por primera vez la función administrativa de la función de gobierno. Napoleón es el primero en descentralizar en secretarías y en ministerios las actividades del soberano. Él dijo, déjenme gobernar, lo demás que se encargue, pues que alguien se encargue de la hacienda pública, que otro se encargue de la seguridad, que otro se encargue de la defensa. ¿Sí queda claro esto? La descentralización de las facultades en un solo sujeto surge en Francia. Incluso, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a París. En la tumba de Napoleón está grabado en mármol esto que les digo. Ellos lo consideran un gran avance y a mí me parece que, pues, para temas de administración fue un paso muy, muy importante. Partiendo de esto, que ocurrió alrededor de los 1800, no recuerdo ahora bien, 1800, la descentralización ha de haber sido a principios de los 1800, no tengo la fecha exacta. Y el segundo imperio español francés fue 1800, ¿qué? 30 y... No, ya fue después del 58, ¿no? La época de Napoleón. Sí, porque cae en el 71, si no me recuerdo, 1871. ¿1871? Es cuando cae y duró como 20 años, si no me recuerdo. Sí, es en 1850. No, 20 años no creo el imperio francés. Napoleón duró máximo 5 años, hasta donde recuerdo. Es que hubo dos Napoleones, precisamente. Perdóname, Napoleón I, discúlpame, Maximiliano. Me estoy yendo yo, Napoleón, perdón. El imperio francés, bueno, el segundo imperio mexicano, perdón, me confundí, el de Maximiliano. ¿Fue en qué época? ¿1800 qué? 50 y... No, búscalo en San Google. 1864. Fue del 64 al 67. Del 64 al 67. Muy bien. En ese periodo,
el emperador Maximiliano implementó varias de estas ordenanzas y fue dividiendo poco a poco. Se van creando los diversos ministerios y se sentaron bases para la hacienda pública de la corona en esa época. ¿Qué pasa después? Ya establecidas estas bases, llegamos al siglo XX. En el siglo XX, ustedes recordarán que nuestro Código Fiscal de la Federación data, es de las normas, pues podríamos decir más antiguas que tenemos. Déjenme ver para no cometer una imprecisión. Nuestro primer código fiscal es de 1938. Ya estoy hablando del México actual, ¿no? Del México contemporáneo. Este Código Fiscal de la Federación del 38 tuvo como sustento ideológico, como autor, las ideas de Mario Pugliese. Mario Pugliese, como ustedes se imaginarán por el apellido, pues era italiano. Y para aquel momento en Italia había permeado una teoría distinta de cómo enfocar al tributo. Ustedes deben de saber que Italia, dentro de su vasta historia, pues ha cambiado diversos aspectos sobre el tributo. Para este momento se habla o se habló de una teoría o de un marco contributivo donde se establecía. Actualmente ya no tenemos monarcas, no tenemos soberanos. Ya para esa época ya existía la República Italiana. Ya no había corona italiana. Y al ya no tener un monarca, al no tener un soberano, la idea del tributo pues no parece adecuada para explicarnos este fenómeno. Y aquí sí viene un cambio en el paradigma. Las personas, los ciudadanos, debemos de contribuir a los ingresos que tiene el Estado. ¿Cómo vamos a contribuir? Bueno, pues con aportaciones de diversas índoles, pero generalmente de carácter pecuniario. Y todas estas aportaciones que demos no son para que el soberano haga lo que se le dé su gana, sino son para cubrir las necesidades que nosotros tenemos como sociedad. Por lo tanto, todo gasto que realice el gobierno, es decir, toda erogación, debe de tener como fin mediato o inmediato cubrir nuestras necesidades. Y a ello le vamos a llamar gasto público. ¿Se dan cuenta ustedes que es un cambio en el modo de ver este fenómeno, creo yo, de 180 grados? Porque yo no contribuyo para el presidente en turno, ¿o sí? Yo contribuyo para que Claudia cubra sus necesidades, Sergio, Raúl, Armando, Arturo, y ustedes contribuyen para lo mismo, ¿no? En el papel. ¿Estamos? Que me van a decir, maestro, pero cuando se lo roban. Y... Bueno, pero ahí estamos hablando de cuestiones fuera del derecho. Entonces, la teoría de las contribuciones se va a encargar de estudiar este fenómeno.
Pero este fenómeno se va a conformar de lo que la teoría llama la relación contributiva. Es decir, ¿quién contribuye? ¿Ante quién contribuye? Y el hecho o la actividad que me obliga a contribuir. Son los elementos básicos de la relación contributiva. A lo largo de este semestre nos vamos a dedicar a estudiar estos aspectos. ¿Bien? Les pregunto, ¿con esto que les acabo de decir es lo mismo contribución que tributo? Ahora digan ustedes qué diferencia encuentran entre una y otra. Dime, Leonel. Bueno, yo creo que la diferencia entre contribución y tributo tiene que ver con la forma de gobierno, o al menos lo que hemos estado viendo históricamente. El tributo era hacia un rey o hacia una deidad, y la contribución es más hacia una sociedad, es un ayudar a la sociedad mediante el pago de, aquí en este caso de un pago pecuniario, para satisfacer las necesidades que tenemos conjuntamente como sociedad. Ok, nada más aclaro. El derecho tributario de los demás países habla hispana no quiere decir que sigan hablando de un rey, un soberano y demás. Simplemente sí. Parece ser que quedó ahí como un vestigio. Es como en materia procesal cuando hablamos de juicio. Sí, claro. Es una palabra medieval. Pero si yo les digo, voy a ir a un juicio penal, todos ustedes me entienden, ¿no? Sí, digo, por uso o costumbre quedó el tributo, digo, nosotros debido a todas nuestras alteraciones políticas y idealistas que hemos tenido, pues por eso llegamos al cambio de derecho fiscal como tal. Pero pues a todos los demás países, si le hablas de derecho tributario, lo entienden perfectamente que es el sinónimo de nuestro fiscal, por así llamarlo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, nada más haciendo esa precisión para que no... aquí fue un análisis, vamos a decirlo, teórico, histórico. ¿Por qué le llamamos así en nuestro país? ¿Sale? Señorita Abigail, por favor. Sí, justo, pues igual es como dicho en otras palabras, pero creo que la esencia es lo mismo, pues la diferencia radica justo en el satisfactor, ¿no? En el derecho, en la tributación, no estaba destinado a satisfacer necesidades colectivas, sino solamente era para una sola persona, en este caso pues sería el rey o quien estaba gobernando, y ahora en la contribución esa aportación está destinada a satisfacer las necesidades de una colectividad, de una sociedad. Ok, sí, me parece acertado. Entonces, bueno, creo que ha quedado entendido esta circunstancia. ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna duda? Yo, una última. Dijimos que la relación contributiva son 3 elementos. ¿Quién contribuye? ¿A quién contribuye? Y la tercera, no sé si es para quién contribuye. No, ¿cuál es el hecho que te obliga a contribuir? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. De todos modos, en eso hay que delimitarlo. Bueno, vamos a ir estudiándolo más adelante, que es parte de lo que vamos a ver este semestre. Nada más para dedicarnos a estudiar la relación contributiva. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Ninguno. Bueno,
En un momento les envío la grabación de nuestra clase para que la tengan. Y si no hay más, nos vemos el próximo lunes. Déjenme nada más corroborar. Sí, el próximo lunes, por favor. Nos vemos por acá. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Sí, profesor, hasta luego.